Sintaxis básica de Python. En este capítulo se va a hacer un breve recorrido de la sintaxis del código en Python para comenzar a familiarizarnos con unos sencillos ejemplos. Consideraciones. El código principal no debe tener espacios de tabulación, cosa que en otros lenguajes lo habíamos realizado. Lo otro es el lenguaje es sensible a caracteres mayúsculas. Ya eso tenemos presente en otros lenguajes como Java o C# o también JavaScript. No usar palabras reservadas, también eso está en consideración en otros lenguajes. Lo primero que vamos a ver son los ciclos o loops. A diferencia de otros lenguajes, en Python solo se dispone de dos tipos de ciclos, los for y while. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se tiene el do while. Otra cosa que lo diferencia es que no existe una palabra que identifique el bloque de ciclo que sea necesario para encerrarlo. Hay lenguajes de programación que para encerrar un ciclo existe una palabra reservada. O en otros lenguajes se usa lo que son las llaves. Aquí no se usan las llaves, por lo cual se trabaja con algo llamado las tabulaciones. Las características que diferencian el código de bloque son: se coloca al final el símbolo de dos puntos en la declaración. Eso lo vamos a ver con más detalle en los ejemplos. El código interno se agrupa con la tabulación de 4 caracteres de espacio. Cuando uno termina de hacer la declaración del bloque, entonces le hace una separación de 4 caracteres de espacio para el contenido de ese bloque. Se recomienda colocar 1 a 2 líneas de espacio para separar el bloque del código de las demás líneas. Esto es como una especie de identificación para evitar que el código sea congestionado y sea fácil su lectura. Para las pruebas voy a trabajar con el editor de código PyCharm. Entonces, llamo al PyCharm y aquí hago crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto le voy a llamar prueba. Y aquí abro el triángulo para elegir el intérprete. No voy a trabajar con entorno porque esto es muy complejo y entonces vamos a trabajar desde cero. Aquí voy a entonces seleccionar el intérprete. Fíjense que el intérprete está en la ruta USR local bin Python 3.8. Esta fue la última versión que instalé de Python. Hay diferentes maneras de trabajar lo que llaman control de versiones del intérprete. Uno por entorno y el otro por intérprete. Entonces aquí voy a generar el intérprete. Le digo crear. Y acaba de entonces de hacer el índice para buscar con mayor facilidad lo que son los módulos y paquetes. Confirmamos lo que es el uso del intérprete aquí. Editar en setting. Fíjense que está aquí Python 3.8. Estos son los paquetes que viene básico instalado. El pip, que es el control de los paquetes. Abro lo que es el debugger, la consola. También el Python consola. Confirmo la consola. Elijo también para la misma versión, el 3.8. Doy apply. Digo OK. Y creo una carpeta dentro de prueba. Clic botón derecho, new, aquí directorio, y se llama ciclos. Les comento que todo lo que son los ejercicios también se encuentran en la guía, por lo cual uno puede consultarlo o simultáneamente, como estamos haciendo, desarrollándolo paso por paso. Después de haber creado la carpeta, hago clic botón derecho, aquí new Python file. Solamente tenemos que aquí colocar el nombre, el ID automáticamente nos crea la extensión. Vamos a escribir aquí ciclos, le doy enter y automáticamente ya aquí está corriendo la versión 3.8. Tenemos aquí la ejecución de consola. Si queremos lo probamos para ver si está funcionando perfectamente.
Fíjense, está corriendo la consola, la de Python 3.8. Y vamos a hacer nuestra primera prueba del ciclo for. Entonces, el primero, el ciclo, es for y lo bueno que fíjense que él nos ayuda a completarlo. Aquí está range, ya sabe que es una clase. Entonces range es para un contador, vamos a hacerlo del 1 al 3. Pongo dos puntos, le doy enter y él automáticamente me genera el espaciado de 4 caracteres. Luego C es igual a I por 2. Enter para la siguiente línea. Print, aquí está que funcione. Value. Entre paréntesis, ya pasa que me equivoqué con los paréntesis. Aquí entonces pongo salida. Es igual. Puedo poner dos cadenas. Se puede trabajar tanto comilla simple como comilla doble. Lo que sí hay que tener en consideración que si uno empieza con comilla simple, se cierra con comilla simple. Y así sucesivamente. Aquí entonces ya tenemos dos líneas que va a ser el cuerpo de nuestro for. Nos recomiendan entonces dejar una línea de separación. Fíjense que el ID del PyChart nos lo recomienda. Aquí dice que está perdido un espacio en blanco. Vamos aquí a realizar el formato. Entonces aquí esto es lo que está recomendando. Ahora voy entonces a hacer un print para demostrar que voy a salir del ciclo for. Aquí pongo comentario, separación. Entonces, vieron que la columna de la derecha, que está aquí, nos ayuda para darnos aviso de algún error en nuestra sintaxis. Aquí voy a poner un contador, porque ahora voy a trabajar con el ciclo while, porque el ciclo while, él tiene que tener algún contador para uno cerrar. El while, voy a ponerlo como true, porque va a ser infinito. Pero cuando el contador llegue a cierto nivel, le vamos a hacer a romper el ciclo. Enter. Fíjense que aquí está pasando algo. No me aceptó lo que era la tabulación. Pero bueno, vamos a probar aquí. Esto es un acumulador. Fíjense que vamos a poner aquí. Dice que estoy ahí, se ha perdido el espacio. Nos recomienda. Ahora sí. Print. Y es igual. Ok. Vieron que ahora puse comillas dobles. Separo con coma el contenido del print para que vean que una parte es variable y la otra es la parte que es la cadena, que es el contenido. Aquí voy a poner un if, que es la condición para evaluar. If igual a 5 significa que ya el contador llega a 5. Vamos a romper con break. Ya no quiero más ciclos, entonces ya aquí ya no. Aquí está, falta la evaluación de i. Vieron que aquí me está evaluando lo que es que hay un error de sintaxis. Ahora me lo quita. Print. Y aquí pongo fin. While. Ok. Aquí muestra que se hizo el análisis, ya está todo completo y no hay ningún error. Salvamos con control S. Y podemos correrlo. Así hacemos clic botón derecho. Y aquí pongo run ciclo. Este va a ser nuestro resultado. Si hemos hecho todo bien, este será la salida. Fíjense que este es del ciclo for y este va a ser el del ciclo while.
Cuando el ciclo while, como se había dicho antes, él es un ciclo infinito porque no está evaluando nada, porque está en true siempre. Lo que hacemos es romperlo con la condición. Por eso es que puedo haber puesto esto aquí arriba y ya esto es como se llama una técnica de programación más eficiente. Nos ahorramos una línea y entonces quien va a evaluar entonces sería el while. En este caso, solamente que esto es ya un programa más que todo académico para demostrar eh, una condición y más ilustrado lo que son las líneas. En cuanto al for, fíjense que es un range, que es el rango, que sería los famosos for que hemos hecho en otros lenguajes de programación. Y cuando decimos 3, él no va a llegar al número 3, sino va a llegar al número 2. Aquí está aquí está 1, 2 y 4. Sería por la multiplicación. Él empieza a contar a partir de 0 y luego empieza con 1 y luego empieza con 2. Sería entonces 1, que sería el primero. 0 por 2 son 0. 0 por 1 es 2 y 2 por 2 es 4. Y luego se termina con el ciclo. Con esto hemos visto un breve recorrido de lo que es un ciclo en Python. Funciones. Las funciones tienen una palabra reservada muy diferente a los otros lenguajes de programación. Para su declaración debemos usar la palabra def, seguido del nombre de la función, con dos paréntesis obligatorios. Características. Se coloca al final el símbolo de dos puntos para terminar la declaración. El código interno se agrupa con la tabulación de 4 caracteres de espacio. Se recomienda colocar 1 a 2 líneas de espacio para separar el bloque del código de las demás líneas. La primera letra debe ser minúscula para diferenciarlo de una clase. Continuando con los ejemplos, vamos a crear una carpeta para ir organizándonos. Aquí en nuestra hoja de proyecto, hago clic botón derecho, otra vez New, Directory, y escribo entonces funciones. Repito nuevamente que todos estos ejemplos se encuentran en la guía, detalladamente explicado y narrado. También hay una parte de la guía que está en formato PDF para poder guiarnos. Aquí en funciones, entonces hago otra vez clic botón derecho, voy a hacer New, selecciono Python File y pongo aquí funciones. Vamos a hacer nuestra primera función. Ponemos def, nos dijeron que la palabra reservada def es la que declara la función. Voy a poner saludo. Le doy enter. Vieron que otra vez me hace la tabulación. Aquí voy a hacer asignación de variables. Voy a poner espacio, porque como había dicho anteriormente Python, que necesitamos espacio entre las asignaciones. B igual a 5. Aquí voy a hacer una suma. C es igual a más B. Esta vez voy a usar un recurso de la cadena de caracteres que se llama formato, que se usa un prefijo, la letra F. Con esto yo puedo combinar tanto el contenido de una cadena con las variables. Entonces ponemos F, pongo las comillas y aquí pongo entre llaves el contenido y el nombre de la variable. Y entonces allí es lo que va a decir que se va a insertar esa variable en ese lugar, en esa posición de la cadena. Esto es muy bueno cuando uno está desarrollando una cadena con formato. Entonces, aquí lo que dice que él va a colocar el contenido de la variable A aquí, luego la B y el resultado va a ser aquí en la C. Les doy entonces Enter y aquí pongo saludo. Para ejecutar la función, tengo que ponerla entre comillas. Fíjense que aquí me está dando un aviso. Significa que según las reglas del PEP, debería tener dos espacios en blanco. Vamos a decirle que haga los espacios en blanco. Ahora sí, para Python lo que es el diseño del código está bien diagramado. Voy a salvarlo con control S
y a ejecutarlo. Aquí. Entonces aquí está. Esta es la suma. Otra manera de ejecutarlo sería aquí uno es elige cuál es el código o el archivo que voy a correr y le da aquí a la flecha. Porque si yo hubiera elegido el anterior, que era el ciclo, el resultado hubiera sido diferente, que es el ejercicio anterior. Condiciones. Estos son los ciclos if con sus variantes. En Python no existe la condición case, que es como dice una condición con varios valores a evaluar. Por lo que se debe hacer una serie de ciclos, el if, para cumplir la misma tarea. Lo que son las consideraciones o las reglas a tomar serían: se coloca al final el símbolo de 2 puntos para terminar declaración, lo mismo que los otros. El código interno se agrupa con la tabulación de 4 caracteres de espacio. Se recomienda colocar 1 a 2 líneas de espacio para separar el bloque del código de las demás líneas, que sería la línea principal, que el del código. Voy a crear otra carpeta para organizar el ejemplo. Aquí clic botón derecho, New, directorio, sería condiciones. Creo el archivo, clic botón derecho. También puedo aquí en File, New, fíjense, y aquí me aparece condiciones. Son diferentes alternativas que el IDE nos permite resolver el problema. Ahora voy a tipear una variable, una declaración de variable, aquí, y es igual a 10, x es igual a 10, perdón. Aquí entonces voy a poner el if x es mayor a 5 and x menor a 20. Le doy enter y aquí pongo print. Y entonces vieron que él automáticamente, yo puse una sola comilla y él me la autocompletó cerrándola. Se pasó el if. Voy a seleccionar el archivo que acabo de crear. Aquí hay que salvarlo, control S. Se pasó el if. Significa que x está dentro del rango. ¿Qué quiere decir? Que están entre el rango que es mayor a 5 y menor a 20. Si cambio el rango, entonces no va a ejecutar el contenido que está dentro del if. Digamos que voy a poner el if con valor 30. Salgo. Y el resultado de consola, que esta es la consola, no se ve en la salida. Vuelvo otra vez a tomar el resultado anterior, que era 10, para que me quede como ejemplo. Comentarios. Para los que hemos aprendido a programar con lenguajes como PHP, Java, C++, C, los comentarios de Python también difieren de estos en la sintaxis y simbología. Características. Los comentarios de línea se crean con el símbolo numeral y se deja un espacio después del símbolo. El comentario de línea, si después del código, debe tener 2 espacios de separación. Todo el código que está después del símbolo del comentario en línea no será ejecutado, queda como un comentario, no lo ejecuta el intérprete. Lo otro es que los comentarios de bloques se crean usando las triple comillas simples o las triple comillas dobles y se cierra con esto. También se puede crear el comentario de bloque con las comillas dobles, que eso es lo que había dicho antes. Vamos a crear una carpeta para organizar lo que son los ejemplos de comentarios. Aquí, directorio, comentario. Y creo el archivo. Clic botón derecho, New, Python File, comentario. Ahora voy a hacer el siguiente comentario. El numeral, nos están diciendo que código
de comentario. Import es una palabra reservada que vamos a ver más adelante para poder llamar módulos y paquetes. Aquí está un random. Esto para random es para generar aleatoriamente un número. Aquí random. Estamos llamando al paquete. Y ahora voy a llamar al método. Aquí está randin, que va a generarme un rango de números enteros. Y le voy a decir el rango de 1 a 5. Fíjese, entonces yo lo voy a poner espacio para que vean qué pasa. Valor aleatorio. Aquí me está dando un aviso que dice que debería tener al menos 2 espacios en la línea. Aquí está. Me acaba de corregir. Voy a poner entonces el comentario de bloque que me decían que era con 3. Aquí está. Esto es un comentario de bloque. Entonces se va a ejecutar. De bloque Python. Fíjense que aquí uno puede escribir lo que sea y esto no lo ejecuta el intérprete. Salvamos con control S y lo corremos. De que te está generando 5, lo vuelvas aquí a correr. Como es un número aleatorio, los números van a cambiar: 5, 4, 3. Ahora, ¿qué pasa cuando yo comento un código? No lo ejecuta. Que esto es lo que está ocurriendo. Y aquí me está diciendo que se importó un módulo, pero que no se está usando. Puedo desbloquearlo. También puedo comentar todo este bloque completamente y se hace con la combinación de teclas control, la flecha diagonal, y para volver a descomentarlo selecciono y vuelvo otra vez a control, la combinación y backslash. Abajo tenemos los comentarios. Entrada y salidas básicas. Python cuenta con un amplio repertorio de paquetes y librerías que permiten la entrada y salida básica de información en diferentes formas, como las interfaces gráficas GUI, que sería Graphic Interface User, que son las pantallas y ventanas. Tenemos el TK-Inter, que en el curso lo tenemos incluido, el WX Python, el Python Qt, el Python GTK y Kiwi. Tenemos los frameworks, que son para lo que es la parte del desarrollo, facilitar lo que es la parte de la interfase web, que está Django y Flask. Consolas de texto, que es lo que es la salida de consolas, si uno quiere ya formatear consolas con cursores y caracteres especiales, tenemos Cursor, MP-Screen y Urwit. Y lo que es para ya desarrollo de juegos o motores gráficos, tenemos Turtle, Pygame, Pandas 3D y Cocos 2D. En esta oportunidad se pondrá a prueba la entrada y salida de la consola CLI, que es Consola Line Interface, eso significa CLI, que viene por defecto en Python. Vamos nuevamente a crear un código. Aquí en nuestro editor IDE, creo una carpeta de directorio y pongo entrada y salida, sí, que sería la entrada y salida básica. Cierro este código, creo un archivo en Python, entrada y salida. Entonces, voy a poner acá cálculo de área de triángulo, un comentario. Entonces, aquí pongo un print para que vean que funciona en la consola. Entonces, esto va a ser el título: cálculo de área de triángulo. Le doy enter para la siguiente línea
voy a pedir una entrada por consola, que eso se hace con la palabra reservada input. Hay que decirle a la variable que tome ese valor, por eso se le asigna. Aquí pongo como b de base y aquí está la palabra reservada input. Con las comillas, este va a ser la salida por pantalla para pedir el dato, valor de base, que va a ser la base. Esto recibe cualquier tipo de dato, puede ser cadena, de caracteres o numérico. Entonces, y va a ser almacenado con la variable b. Luego hago lo mismo para h de altura, input, valor de altura. Esto se queda esperando con un apuntador hasta que el usuario le coloque el valor y le da enter. Ahora voy a hacer entonces el cálculo C. Generalmente como se va a recibir cadena de caracteres string, tenemos que hacer la conversión de tipo de dato. Voy a poner aquí float para que lo convierta en coma flotante, que sea un valor numérico pero con coma. Entonces a ver, lo va a convertir en un valor numérico con coma. Ahora voy a hacer lo mismo con float pero para el h. Los puse en paréntesis a ambos para que ejecute a la multiplicación de B y A en prioridad, la primera, que sean los primeros. Luego la división, el resultado de ambas operaciones lo divide entre 2. Ahora voy a hacer la respuesta, print. Y aquí hago otro print que para mostrarlo. ¿Se acuerdan el print que yo hice formateado? Pongo entonces como prefijo la letra F para que coloque entonces lo que es la operación. Voy a poner entonces aquí B, que sería el valor de la base, sobre H. Ajá. Y la pongo sobre 2. No, P por H es la cosa. No, por H, base por altura sobre 2. Y aquí pongo el resultado. Voy a ponerlo como la manera clásica de antes, que habíamos puesto la separación por coma a la C. Y ya está listo. Salvo con control S. Y lo corro aquí, el botón derecho y run. Fíjense entonces que aquí desde la entrada de consola, aquí me está pidiendo el valor de la base. Voy a ponerle 5, la altura 6. Aquí está, sería 6 por 5, 30 sobre 2, 15. Y ya termina de ejecutar nuestro pequeño programa de cálculo. Cuando la salida genera el valor de 0, significa que no hubo ningún error en el tiempo de ejecución y la salida fue satisfactoria. Una aclaración que hay que tener en cuenta, que fíjense que el código que está en primer nivel de ejecución del Python no lleva tabulación. Es decir, que si yo pongo tabulación, eso me va a generar un error. Aquí está un aviso de alerta y esto va a generar algún problema. Aquí está. Por lo tanto, ustedes tienen que tener en cuenta que la tabulación solamente está reservada para lo que es la separación de los bloques de código, para lo que son las condiciones, los ciclos y las funciones. Voy a volver otra vez a regresar a su estado anterior. Y ahora sí se puede ejecutar sin problema.